Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hace un tiempo leí algo que me llamó mucho la atención de Rockefeller, creo que era. Decía que el fracaso de las personas siempre se había envuelto por tres aspectos que eran muy importantes: el miedo, la familia y las religiones. Que esos tres aspectos no permitían que una persona pudiera cumplir sus objetivos, sus metas o sus sueños. Hoy voy a hacer hincapié en el miedo. Realmente tenemos miedo a todo, absolutamente a todo, pero también tenemos que entender que no nacimos con ese miedo a todo, sino que a lo largo que fuimos creciendo y que fuimos desarrollando en nuestra niñez, nuestros padres nos metieron demasiados miedos, nos inculcaron demasiados miedos. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos nos sobreprotegieron y nos metieron demasiados miedos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra psiquis. Eso tiene que ver mucho con la falsa personalidad que se desenvuelve de los 0 a los 7 años, pero eso lo hablaremos en otro video. En este punto tenemos que entender que el miedo, primero que todo, es un instinto de sobrevivencia que tenemos en nosotros, en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestra psiquis, que es algo que nunca, jamás va a dejar de existir. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir vamos a tener miedo. Esas personas que dicen, no, que yo ya superé y ya no tengo ningún miedo, son mentiras. Siempre va a existir el miedo, siempre. Ahora, el problema es en quedarse en ese miedo y no avanzar. ¿Por qué? Porque detrás del miedo está el éxito. Rockefeller dijo que muchas veces el fracasar en un proyecto, el fracasar en algo que uno quisiera, también era una oportunidad. Claro, porque del fracaso se aprende. Ya cuando uno fracasa sabe qué errores no debe cometer para poder triunfar. Pero el miedo en particular es el que no nos permite avanzar. Tenemos miedo. Vamos a hablar de muchos aspectos del miedo. Vemos muchas parejas que están juntas, muchas relaciones que duran muchos años y no se dejan por miedo. Porque el miedo a quedarse solos, por el miedo a que ya tengo mucho tiempo con esa persona, ahora qué voy a hacer, nunca me voy a conseguir una igual. Por el miedo a qué dirán, el miedo a qué pensarán las familias. Inclusive muchas parejas ni siquiera se dejan en una ruptura de relación porque tienen hijos, entonces les da miedo que sus hijos crezcan sin padres y son infelices toda la vida. Ese es un aspecto del miedo. Tenemos miedo a las cosas nuevas, tenemos miedo a experimentar cosas diferentes, a conocer cosas diferentes, a viajar, a salir de nuestra zona de confort. Tenemos miedo a invertir. Tenemos miedo a invertir y decimos, ajá, pero si invierto y pierdo ese dinero, me va a doler. Ajá, pero si triunfas, tienes dos opciones: o ganas o pierdes. Pero si ganas, ¿quién te asegura a ti que no vas a ganar? Tenemos miedo al que dirán. Muchas veces hay personas que quieren comenzar cualquier tipo de proyecto, como sea este que yo estoy empezando, o el que sea, y les da miedo el que dirán. Pero qué van a decir mis amigos, pero qué van a decir mis padres, pero qué van a decir mi familia. Señores, les voy a decir una cosa: cuando ustedes tienen que pagar la factura de la casa, de los servicios, lo que sea, ponerle gasolina a su auto, nadie, absolutamente nadie les va a decir, o sea, esas personas que te critican te van a decir, toma. Entonces deja el miedo al que dirán. Tenemos miedo al quedarnos solos. Entonces ahí ya viene la dependencia emocional. Es que tenemos que entender que todos los aspectos negativos de nuestra vida, que son el ego, absolutamente todas, son como una telaraña o como una red de esas de pescar. Todas están entrelazadas. Una cosa tiene que ver con la otra, pero principalmente el miedo es el que nos limita a hacer o no nos permite hacer muchas cosas que queremos hacer. Detrás del miedo está el éxito. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque si fracasas, aprendes del fracaso, y si no fracasas, pues tienes éxito. Tenemos miedo. Es que son tantos miedos que a veces creo que no termina uno de contar los miedos. Hay personas que tienen miedo a volar en avión, tienen miedo a montarse en barco, tienen miedo a montarse en un ascensor, tienen miedo a las alturas, tienen miedo al agua, tienen miedo absolutamente de todo. Y yo tengo muchos miedos también, pero de un tiempo para acá he intentado afrontarlos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú empieces a afrontar los miedos, vas a crear una fuerza mental increíble. Vas a poder ser fuerte mentalmente y muchas cosas que anteriormente te hacían daño ya no te van a hacer daño porque has fortalecido tu mente. Entonces, la ventaja que tiene de afrontar todos los miedos que tú tienes es
que después de que logres romper con eso es un bloqueo mental. Cuando logres romper con ese bloqueo mental, se te va a hacer más fácil cualquier otro aspecto en la vida. Por ejemplo, yo aprendí a patinar urbano, patinar con patines en línea. Al principio a uno le daba miedo, pero ya después de que uno pasaba cualquier prueba que tenía que hacer, ya sabes, voy sobrado. Entonces son bloqueos mentales. Tenemos que entender que la única forma que tienes para poder acabar con el miedo a lo que sea es afrontarlo. No existe otra forma, no existe otro método. La única forma de poder eliminar el miedo que tú tengas es afrontarlo. Si tienes miedo a hablar a una cámara, hazlo y ya está. Si tienes miedo a viajar, cómprate un pasaje y vuela y ya. Si tienes miedo a dejar a tu pareja y eres infeliz, te invito a que lo hagas, porque más miedo es vivir infeliz toda la vida. Si tienes miedo a empezar un proyecto, te invito a que lo hagas, porque cuando pasen 5, 6, 7, 8 años te vas a hacer la pregunta: ¿y qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? Así, ahí te dejo esta reflexión final. Seguiré subiendo contenido de valor, espero que les guste, seguiremos en contacto. Adiós.